Los dramas chinos suelen basarse en diversas dinastías que han marcado la historia y la cultura de China a lo largo de los milenios. Algunas de las dinastías más recurrentes en estos dramas son la dinastía Han, la dinastía Tang, la dinastía Song, la dinastía Min y la dinastía Qin. Estas dinastías proporcionan un rico telón de fondo para explorar historias de amor, intriga política y épicas aventuras que han cautivado a audiencias tanto en China como en el extranjero. Hoy exploraremos los dramas chinos que se centran en las dinastías Tan, Min y Song, periodos históricos fascinantes que han servido de escenario para innumerables historias cautivadoras. Durante estas dinastías se usaba el futou, una pieza de vestimenta distintiva que no solo reflejaba la moda de la época, sino también el estatus social y las tradiciones culturales arraigadas en la sociedad china de entonces. Sumérgete en este viaje a través del tiempo y descubre la riqueza de estas eras dinásticas a través de los ojos del entretenimiento moderno. En la antigua China, el futou era una pieza emblemática de la vestimenta con una historia que se remonta a más de 1000 años. Este distintivo sombrero chino, también conocido como fun o toujin, tuvo su origen en el norte de Zhou durante el reinado del emperador Wu y se popularizó ampliamente durante las dinastías Tan y Song. Principalmente usado por los funcionarios del gobierno, el futou era inicialmente un tocado similar a un turbante que se ataba en la parte posterior de la cabeza, con sus dos esquinas apuntando en direcciones opuestas, agregando así un toque decorativo. A lo largo de las dinastías Sui a Min, el futou experimentó una evolución y desarrollo basándose en el fujín. Con el tiempo, este sombrero emblemático adoptó una variedad de formas y estilos, reflejando tanto las tendencias de moda como los cambios en la estructura social y política de la época. En particular, la forma del futou utilizado por los funcionarios del gobierno durante las dinastías Song y Min se basó en el futou de la dinastía Tang, que sirvió como su precursor. Esta evolución en el diseño y uso del futou refleja tanto la rica historia cultural de China como su dinámica evolución a lo largo de los siglos. Nacido bajo privilegio como hijo de uno de los pilares fundadores del Imperio Tang, Shen Chumo nunca ha tenido ningún deseo de hacer más que disfrutar de la comodidad de su propia vida. Sin aspiraciones, sin dirección y sin ambición, su vida era una vida de ociosidad y frivolidad. Pero todo esto cambió el día que vio por primera vez a Fu Rou. Hija de un comerciante local, ella nunca imaginó que sería una persona que inspiraría grandeza en alguien, pero cuando conoce a Yen Chumo por primera vez, eso es exactamente lo que sucede. Instantáneamente enamorado de Fu Ruo, Chu Mo de repente se da cuenta de sus propios defectos y jura hacerse digno del amor de ella. Dedicándose a sus estudios, él crece en conocimiento y madurez, con la esperanza de que algún día sea lo suficientemente digno como para pedir la mano de Fu Ruo en matrimonio. Ambientada en la gloriosa dinastía Tan, una era de esplendor cultural y desafíos políticos, la historia sigue a Chumo y Furou. Con tanta oposición ante ellos, ¿tienen estas dos almas destinadas lo que se necesita para salvar a su país y su amor? Descúbrelo en esta emocionante serie dramática histórica, donde el amor y el deber se entrelazan en una de las épocas más fascinantes de la historia de China. Ambientada durante la dinastía Min bajo el gobierno del emperador Yongle, esta fascinante historia sigue la vida de Yao Ziqin, interpretada por Wu Qingyan, una joven que ingresa al palacio con la esperanza de convertirse en sirvienta de la oficina de alimentos. En el complejo y desafiante entorno del palacio, Yao Zi se mantiene firme y decidida, abriéndose camino poco a poco mientras perfecciona su oficio culinario. A medida que navega por la intriga y la política de la vida palaciega, ella hace amigos valiosos y descubre un inesperado romance con Chu Changqi, interpretado por Su Kai. Su relación no solo añade una capa de pasión y emoción a su vida, sino que también ilumina aspectos históricos y personales de tres destacados emperadores de la dinastía Min. A medida que navega por la intriga y la política de la vida palaciega, ella hace amigos valiosos y descubre un inesperado romance con Chu Changqi, interpretado por Su Kai.
Su relación no solo añade una capa de pasión y emoción a su vida, sino que también ilumina aspectos históricos y personales de tres destacados emperadores de la dinastía Min. El drama no solo se centra en el viaje personal de Yao Zijin, sino que también ofrece una mirada detallada a los logros históricos y la vida familiar en la ciudad prohibida. Este escenario gourmet revela un rico tapiz de afecto familiar, amistad sincera, amor apasionado y la humanidad que subyace en las vidas de quienes residen dentro de las majestuosas paredes del palacio. Sumérgete en esta intrigante serie que combina la belleza de la cultura culinaria de la dinastía Min con una narrativa llena de romance, historia y la complejidad de la vida en la corte imperial. En la China del siglo IX, durante la dinastía Tang, el emperador se enfrenta a una lucha de poder mortal contra un grupo de eunucos formidables que dominan la corte. En un intento de recuperar el control, ordena la ejecución de su líder, Zhou Xiliang. Sin embargo, la misión fracasa y los eunucos se vengan asesinando al leal primer ministro del emperador y a toda su familia. Las hijas gemelas del ministro, Chen Ruoyu y Zhou Yanqi, logran escapar. Los eunucos logran consolidar su poder, convirtiendo al emperador en una marioneta. Las gemelas, separadas por el destino, toman caminos muy diferentes. Yan Qi se infiltra en la casa de Zhou Xiliang buscando venganza en secreto. Mientras tanto, Ruoyu se une a un grupo de militares leales al joven emperador Qiyang, interpretado por Chen Yi, quien está decidido a eliminar la amenaza de los eunucos para siempre. Ruoyu dedica su vida a esta causa, enfrentándose a peligros mortales. Con el tiempo, Ruoyu y el emperador desarrollan un vínculo romántico, pero su relación se pone a prueba cuando Qiyang descubre la verdadera identidad de Ruoyu y su conexión con su enemigo mortal. ¿Podrán juntos liberar al imperio del control opresivo de los eunucos y vengar a sus seres queridos? El drama se basa en el libro Manual para convertirse en primer ministro de Wen Tan. Este se desarrolla durante la dinastía Min. La historia sigue la vida y el crecimiento del personaje principal, que asciende a una posición de poder, específicamente como el Shoufu, que es un término utilizado para referirse al primer ministro en esa época. La dinastía Min, conocida por sus complejas estructuras burocráticas y políticas, sirve como el telón de fondo histórico para la trama del libro. El drama sigue la vida de Luo Yinin, quien después de ser adoptada crece en una mansión separada y nunca estuvo sujeta a las reglas y costumbres estrictas de su tiempo. Siempre le resultó insoportable la intimidación que enfrentaba a su tercer hermano, Luo Shenyuan, por lo que extendió su ayuda en varias ocasiones. Poco a poco, Yinin descubrió que a pesar de su apariencia deprimida, Luo Shenyuan tenía un gran talento tanto en la literatura como en artes marciales. Después de haber sufrido dolor emocional, Yinin decidió que ya no quería estar confinada en la mansión ni ser controlada por otros. Anhelaba liberarse de las viejas normas y utilizar sus propias fortalezas para abrir una tienda e independizarse. En medio de las terribles circunstancias que rodeaban a la familia Luo, Luo Shenyuan estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la falsa acusación que había caído sobre su mentor. A medida que Yinin y Shenyuan se acercaban más y profundizaban su relación, el amor comenzó a florecer entre ellos. En la adaptación, Chang Wan-yi interpreta a Lu Shenyuan y Ren Min a Luo Yinin. La leyenda del mar tibetano se desarrolla durante la dinastía Song. Este drama trata acerca de Chinú, que originalmente era el hijo de Kuai-do, el astrónomo imperial de Dayon. Sin embargo, en una fatídica noche, toda su familia es aniquilada. En lugar de buscar venganza de inmediato, Chinú decide aprender arquitectura y estrategia política. 10 años más tarde, regresa a la capital bajo el seudónimo de Zhang y se presenta ante su enemigo, el marqués Pinjin. Para ganarse la confianza del marqués, Sanjay resuelve varios problemas difíciles, incluyendo el delicado entierro conjunto del emperador y la emperatriz. Eventualmente, Sanjay entra en la corte y se convierte en el nuevo astrónomo imperial. Con meticulosos preparativos, planea llevar ante la justicia al marqués y a todos los involucrados en el asesinato de su familia. Al mismo tiempo, el gran secretario Shi Huaishan tiene planes de lanzar una guerra para eliminar el reino de Dongxia y otros países vecinos. Para proteger al país y a su gente, Shanghai, junto a otros, intenta detener a Shi Huaishan y resolver el conflicto entre Dayon y los otros países. La historia sigue sus esfuerzos y sacrificios en esta peligrosa y emocionante misión.
El libro Crónicas de los Reyes del Oeste se desarrolla durante la dinastía Tang. La trama está ambientada en las regiones occidentales, un área que abarca partes de Asia Central y el Medio Oriente, y se sitúa en un período de gran inestabilidad y conflicto en la región. El libro combina elementos históricos con la inspiración de Viaje al Oeste y aborda temas como la traición, la venganza y las complejas relaciones entre los diferentes poderes de la región. Se destaca por su rica descripción de la política y la guerra en la época Tang. En el estado de Yon, la institución diplomática conocida como Pabellón Sifan alberga a cuatro individuos idealistas: Yuan Mo, Un Shu, Wang Kungwu y Yu Qihua. Estos cuatro personajes, cada uno con sus propias habilidades y convicciones, se unen con una determinación inquebrantable para buscar justicia y proteger su patria. En este drama, la hermosa Banhua, baronesa y duquesa, ha evitado el matrimonio 3 veces debido a su temperamento directo y explosivo, que ha causado que todas sus relaciones terminen en desastre. A pesar de su reputación, Banhua es una persona bien intencionada y reflexiva. Últimamente ha tenido sueños premonitorios sobre peligros inminentes, los cuales ha utilizado para proteger a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Roncia, un joven erudito cuya familia sufrió un trágico destino. Roncia está buscando respuestas sobre la desaparición de su familia, un secreto oculto durante mucho tiempo. A medida que Van Hua y Roncia trabajan juntos para desentrañar la verdad, su amistad se profundiza y surge una alianza. Esta relación podría significar una cuarta vez de suerte para Van Hua en términos de amor. El drama Follow Your Heart, protagonizado por el actor chino Luo Yun-si, se desarrolla en la dinastía ficticia de Yon. La historia sigue a Jiang Xinbai, un príncipe que sufre de ceguera facial. Durante una investigación secreta conoce a Yan Nanxin, una doctora que cambia de apariencia cada mes. Juntos experimentan varios desafíos, incluida 3 bodas y 3 separaciones, mientras trabajan para eliminar la amenaza de Wu Xian y proteger su país. La serie mezcla géneros como el romance, la investigación y el misterio y cuenta con 40 episodios. Está programada para emitirse en el año 2024 a través de la plataforma Ikiji. A principios de la dinastía Tang, el futou era un pañuelo suave de 4 alas en el que se permitía colgar las 4 cintas después de ser atadas. Más tarde, el primer ministro de la dinastía Tang fue el primero en usar un pañuelo cuadrado para atar el futou y también fue el que agregó capas para dar forma al futou y hacerlo más hermoso. Las capas añadidas al interior a partir del año 614 después de Cristo se llaman jinzi. Este jinzi se usa para hacer que el futou se vea más recto y bonito en términos de apariencia. Una vez cortado en la forma deseada, este se pinta de negro con laca y luego se recubre con el futou. Jinzi está hecho con madera de tun suave y ligera y con otros materiales como tiras de bambú, seda y cuero. Luego de esta dinastía vino el período de las 5 dinastías y los 10 reinos, en los que el futou varió en apariencia. Los futou eran muy populares en la dinastía Song, lo usaban desde plebeyos hasta emperadores. Durante esta dinastía, la muselina negra que se utilizaba fue sustituida por otros materiales como la muselina lacada. El futou también se podía encontrar con un soporte hecho de madera, por lo que podía parecer un sombrero en muchos estilos. Todos los futou de la dinastía Song tenían alas duras. El futou usado por los funcionarios de la dinastía Song tenía alas largas e inclinadas que se extendían en 2 bandas duras hechas de alambre de hierro o tiras de bambú unidas en la parte posterior del futou. Estas fueron creadas para evitar que los funcionarios susurraran entre sí en las audiencias con el emperador. En algunas ocasiones especiales, como los banquetes de la corte imperial, los funcionarios de la corte Song colocaban flores en su futou. La dinastía Min mantuvo la tradición de usar el futou de alas rectas, sin embargo, su forma era diferente al de la dinastía Song. Las alas se acortaron con el tiempo y algunos de estos futou llegaron a medir menos de 40 centímetros. 40 centímetros de largo, el lino futou pintado con alas rectas era usado por funcionarios militares y civiles en asuntos oficiales. Las alas futou de la dinastía Min no eran completamente recta y tenían extremos curvos. Los detalles y el nivel de decoración pueden también
también ayudarte a distinguir entre las diferentes épocas. Los diseños más simples y funcionales son típicos de la dinastía Tang, mientras que los más elaborados y bordados corresponden a la dinastía Min. Por otra parte, conocer el contexto histórico de la serie puede proporcionar pistas adicionales. Muchas series históricas se esfuerzan por ser precisas en la representación de la vestimenta y los accesorios.